Espero que estés bien. Bueno, llegamos a la última sesión de este pequeño módulo, explorando y conversando sobre salud sexual y reproductiva desde filosofía del derecho y teoría de la justicia. Bueno, y ahora nos toca un poco conversar, aterrizando un poco en bioética, ciertamente, eh, sobre las relaciones sanitarias en este ámbito de la salud sexual y reproductiva. Eh, el punto central de esta clase se divide en tres ejes. El primero es hacer una breve caracterización sobre la mejor forma, eventualmente, de interpretar las relaciones sanitarias a la luz de las últimas discusiones en el ámbito de la bioética y en particular de la bioética crítica también. Luego, avanzar hacia una breve caracterización y algunas notas importantes sobre el derecho al consentimiento libre e informado. Y finalmente, hacer algunas anotaciones, unas reflexiones pequeñas sobre el derecho a la objeción de conciencia. Bueno, arrancamos. Entonces, primero, hablemos sobre la relación sanitaria, típicamente denominada como la relación médico-paciente. Suele ser la forma en cómo la encontramos en la literatura. La relación médico-paciente ha evolucionado a lo largo de las décadas y, de hecho, podríamos afirmar que hay diversas formas de ser representada, diversas formas de ser estructurada y fundamentada. Eh, Podría decirse aquí, ¿no? Cuatro formas, cuatro modelos de relación sanitaria. Está la sacerdotal, que es la típica forma tradicional de entender la relación médico-paciente, ¿no? En donde el paciente, ¿no? Tiene este componente pasivo, precisamente, y es el profesional sanitario el que se encarga de tomar la mayoría de todas las decisiones vinculadas a su salud, no solo desde el punto de vista de los procedimientos diagnósticos o alternativas terapéuticas existentes, sino en el mismo hecho de decidir por el paciente en estas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, es un modelo que hoy en día es imposible de defender, y entre otras razones porque al ideal del bienestar asociado a la perspectiva paternalista de la relación sanitaria se le ha contrapuesto como una especie de tensión, al menos así es como se suele diagramar, el principio de autonomía del paciente. Y de hecho es a partir de esta tensión que empieza a aparecer con la emergencia de la bioética, luego en la segunda mitad del siglo XX, que empiezan a emerger otros modelos que tratan de justificar y fundamentar esta relación. Y entonces tenemos también el modelo ingenieril, el modelo colegial y el modelo contractual, ¿no? El modelo ingenieril trata de mantener a raya precisamente al profesional sanitario, pidiéndole eliminar todo tipo de juicio y simplemente dedicarse a la cuestión del diagnóstico y las terapéuticas. El modelo colegial parte de la premisa de que la relación sanitaria debe entenderse como una especie de relación de colegas, una especie de relación de pares, que tiene como fin común proteger a la parte que se encuentra mal de salud, en este caso el paciente. Y el modelo contractual apela a la metáfora de un contrato, ¿no? En donde más o menos hay una especie de acuerdo previo de que el profesional se encarga de las cuestiones técnicas, mientras que las cuestiones morales, valorativas, le corresponden al paciente. Bueno, eh, creo que a partir de todo lo que hemos conversado a lo largo de las clases que hemos compartido juntos y juntas, podemos afirmar que todos estos modelos tienen grandes defectos. Ya hemos abordado el sacerdotal, ¿no? El ingenieril, me parece que yerra precisamente al hacer esta petición, esta exigencia un poco imposible al profesional de no emitir ningún juicio, ¿no? De hecho, hay muchísima literatura que te dice que la forma en cómo el profesional presenta las alternativas terapéuticas define muchas veces o influye mucho sobre qué alternativa finalmente elige el paciente. Es como difícil ser neutral. Bueno, el modelo colegial falla también porque no es cierto que exista una especie de relación entre colegas de la misma jerarquía entre el profesional y el paciente, ¿no?
En la realidad, pues, la asimetría de información y la asimetría de poder, ciertamente, no permiten que esta metáfora realmente explique y fundamente completamente esta relación. Y bueno, finalmente, el modelo contractual también falla, porque por tanto las razones mismas por las que falla el modelo ingenieril y el colegial, ¿no? La idea de que se separen las cuestiones técnicas de las cuestiones morales es una ficción analíticamente interesante, pero en los hechos es muy difícil. Es muy difícil, nuevamente, y como ya hemos mencionado en el modelo ingenieril, separar completamente el proceso de diagnóstico y de proponer alternativas terapéuticas sin que haya algún tipo de juicio de valor, ¿no? Y por otro lado, también falla porque la relación contractual hasta cierto punto presupone, al menos en principio, dos partes con cierta igualdad aproximada. Pero, nuevamente, la asimetría de información y la asimetría de poder no permiten afirmar que la relación sanitaria se pueda diagramar y fundamentar de esta manera. Y es que en realidad todas estos modelos de relación sanitaria fallan porque la relación sanitaria no puede verse desde una perspectiva individual entre un sujeto y otro sujeto, sino que también es importante incorporar a todos los demás sujetos, actores involucrados, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, ¿no? En una posta, además del profesional de la salud. Y de hecho, dentro de toda esta interacción con otros sujetos hay también institucionalidad, ¿no? Entonces no hay que perder de vista este punto, que es el crítico contra todos estos modelos que he mencionado brevemente hace un rato, ¿no? Y claro, en el fondo lo que te están diciendo es que los sujetos representados en estos modelos están como descorporizados, ¿no? Como alejados de su contexto, de su trasfondo, y en realidad terminan siendo sujetos despersonalizados en la forma en cómo se fundamentan. Pero, y este es el gran punto crítico, ¿no? De la biótica crítica, es que no hay que perder de vista que las diferencias raciales, de clase y de género pueden tener implicancias previas para definir cómo va a ser la relación sanitaria después. Es decir, estos factores, ¿no? Todos estos vinculados con elementos constitutivos de la identidad de diversos y diversas pacientes, eh, configuran o son un paso previo para entender cómo será eventualmente la relación sanitaria. Y en ese sentido, un modelo que se encargue de aislar estos aspectos de la relación entre dos personas en una relación médico-paciente, ¿no? No captura completamente y de adecuadamente lo que está sucediendo y eventualmente, debido a ello, no podría abordar los problemas normativos y los aspectos vulneratorios que puedan darse en esta relación. Un ejemplo que hemos mencionado en varias oportunidades en las distintas clases que hemos tenido juntos es precisamente el caso de las esterilizaciones forzadas. El hecho de que haya habido una política eh, totalmente violatoria de derechos humanos bajo la apariencia de una idea de planificación familiar, este, reflejan de alguna manera que haya sido dirigida a este grupo, refleja precisamente un gran problema público que solo puede entenderse, no, que solo podría entenderse o podría entenderse adecuadamente no entre la relación entre un profesional y la mujer indígena en pobreza, que eventualmente es convencida, ¿no? Y lo pongo entre comillas, es convencida de someterse a una intervención quirúrgica de esterilización, sino que todos estos factores raciales, de clase y de género ayudan a explicar por qué se eligió eventualmente a este grupo. Y también nos ayuda a entender por qué fue difícil y hasta ahora es difícil poder avanzar en los procesos judiciales que tratan de indagar y asignar las responsabilidades jurídicas respectivas. Entonces, eh, finalmente, lo que nos da esta voz crítica a los distintos modelos de relación médico-paciente es que, y ya lo había mencionado, ¿no? La asimetría entre el profesional
Y el paciente no es solamente de conocimiento, sino también de poder, que la profesión médica otorga cierto estatus, ¿no? Y esto no solamente aplica a la profesión médica, también aplica a a la profesión jurídica, ¿no? Eso creo que lo sabemos bastante bien. Y en ese sentido, dentro de la bioética crítica, la bioética feminista invita a discutir una mejor forma de interpretar el principio de autonomía, el gran principio de autonomía que hoy en día ayuda a fundamentar y entender las relaciones sanitarias hoy. Y sostienen esto. Dicen, mientras las concepciones tradicionales solo se preocupan por juzgar la habilidad del individuo de actuar autónomamente en la situación presente, la autonomía relacional, que es la forma de interpretar la concepción de del principio de autonomía que se defiende aquí, ¿no? Nos pide que tomemos en cuenta el impacto que las estructuras sociales y políticas, especialmente el sexismo y otras formas de opresión, tienen sobre la vida y las oportunidades de las personas, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos referimos con autonomía relacional? Bueno, ¿qué incluye? En todo caso, incluye la reflexión sobre las opciones en función de los recursos y capacidades, la consideración de la estructura social, los factores que impactan en la autonomía para lograr las metas trazadas, ¿no? Y dentro de estas las restricciones económicas, culturales, políticas y de todo tipo que limiten las opciones y la posibilidad de lograr la alternativa elegida. Notan ustedes que esta idea de autonomía no solamente se preocupa porque las personas tengan preferencias reflexivas en función a sus valores, para darle cierta coherencia y por lo tanto afirmar que es una decisión autónoma, sino de que está hablando también del contexto, del trasfondo social. Y esto nos muestra, nuevamente, que en paralelo, dentro de la bioética, así como en el campo de la teoría de la justicia en el ámbito de la salud, hay una gran relación y hay un potencial diálogo fructífero entre la interpretación del principio de autonomía, entendida en términos relacionales, con la definición de salud, ¿no? El derecho a la salud, interpretado como un derecho asociado a la agencia, ¿no? Y en ese sentido, hay una muy potencial interacción entre estos dos fundamentos distintos, del derecho a la salud y del principio de autonomía, ¿no? Entonces, no perdamos de vista este dato porque creo que esta conexión puede ser bastante útil para precisamente abordar y entender mejor los problemas de salud. Y bueno, entramos a lo que vendría a ser el derecho al consentimiento libre e informado. Lo que vamos a hacer brevemente es conversar sobre sus requisitos mínimos, el contenido de este derecho, qué implica, ¿no? Algunas notas, algunas notas dogmáticas básicas, ¿no? Y finalmente, algunas consideraciones regulatorias presentes en nuestro derecho legislado que hablen del consentimiento informado. Bueno, arrancamos con los requisitos mínimos. Este, Se podría afirmar que hay tres requisitos, ¿no? Esenciales para poder afirmar que hay un respeto al derecho al consentimiento libre e informado en el ámbito clínico, ¿no? La primera es la importancia de que la información sea presentada de manera adecuada al paciente. Esto implica varios aspectos, ¿no? Implica no solamente las ventajas y riesgos de las alternativas terapéuticas existentes, sino también, por ejemplo, qué es lo que ocurriría si la persona rechaza la alternativa terapéutica, si decide no consentir, ¿no? Y también, por información adecuada, pues también nos referimos a que la información debe ser presentada en un lenguaje que permita que pueda ser entendido por cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, un dato que tal vez pido que anotemos con mucha rigurosidad es que un consentimiento debería estar redactado en lenguaje ordinario para que cualquier persona lo pueda entender. Esto es hecho algo, una exigencia que también le corresponde al derecho. El derecho debería ser también comunicado en un lenguaje ordinario porque finalmente va a la ciudadanía, que no es experta en derecho, ¿no? Luego, una cuestión claramente obvia, ¿no? No debe coercionarse ni coaccionarse el paciente para que consienta, revoque o rechace la alternativa. Esto de hecho, implica varias cosas, ¿no? Asegurarse de que no hay coerción implica también, visto desde una perspectiva relacional, asegurarse, por ejemplo, que el entorno familiar, la situación económica, la perspectiva cultural, esté presente, que esté presente en un paciente, ¿no? Porque es inevitable, lo está,
no tenga un efecto positivo sobre el individuo. Por ejemplo, que las decisiones en el ámbito de las relaciones sanitarias de las mujeres, asegurarse que no haya un fuerte sustrato machista que eventualmente esté provocando que la persona esté tomando una decisión que realmente y reflexivamente por su cuenta no quisiera. Ese es un dato importante, estar atento, atenta a todos estos factores alrededor del individuo que puedan eventualmente afectar o ser entendidos como actos de coerción o coacción, ¿no? Este, y bueno, dentro de un tercer requisito es, creo que lo puedo traducir de una manera un poco más precisa, un poco más simple, es que no se puede, que tenemos que presumir que el paciente es autónomo. La persona paciente es autónoma. Eso es lo que se tiene que presumir. Atendiendo a lo que vimos en la clase pasada cuando conversábamos de paternalismo, ¿no? La tesis del paternalismo blando. Si tú eventualmente vas a no considerar el derecho al consentimiento libre e informado es porque eventualmente consideras que en este caso, ¿no? El paciente tiene alguna falla de autorregulación, pero no basta con decirla, hay que demostrarla, porque la presunción es que la persona tiene agencia, tiene autonomía, ¿no? Y entonces es importante asegurarnos que respetemos esta premisa, ¿no? Y esta premisa puede ser respetada de diversas maneras. Voy a poner solo un ejemplo. eh, Darle la oportunidad, ¿no? En la medida de lo posible, al paciente de que pueda eh, irse a pensar, luego de escuchar toda la información relevante, irse a escuchar, a darse un tiempo, eventualmente a reflexionar sobre cuál es la alternativa terapéutica que considera que es mejor en función a sus valores y preferencias, ¿no? Entonces, la posibilidad de que de la persona paciente pueda reflexionar y decidir, ¿no? Dar estos espacios es parte precisamente de respetar su capacidad de autorregulación, de asegurarse de que esté presente, ¿no? Y bueno, dicho esto, dejamos los requisitos mínimos y avanzamos hacia las acciones comprendidas. Hay dos acciones comprendidas en este derecho que son claras y no existe tantos abrumadores desacuerdos en este ámbito. La primera es la posibilidad de consentir. Si existe un derecho al consentimiento informado es porque hay un derecho a consentir, es decir, para poder someterme a una alternativa terapéutica hay que consentir primero. Tenemos que consentir para someternos a esa alternativa, ¿no? O visto desde el otro lado de la relación, ¿no? Para aplicar una alternativa a un paciente, tenemos que confirmar su consentimiento, ¿no? Pero por añadidura, por una especie de oposición, si hay que esperar su consentimiento, también podemos esperar que lo rechace. Y por lo tanto, un acto también comprendido dentro del consentimiento es la posibilidad de rechazar. Pero, y este es el punto polémico para muchos, ¿no? A propósito del caso relativamente reciente de María Benito, que ya tuvo su desenlace final, eh, respetando su derecho al consentimiento libre e informado, que es precisamente la posibilidad de revocar el consentimiento. Si tenemos un derecho a consentir, por lo tanto tenemos un derecho a eventualmente cambiar de opinión y rechazar o interrumpir la alternativa terapéutica a la que habíamos elegido o inclusive el procedimiento diagnóstico que ya no nos parece, ¿no? Entonces tenemos como cuestión sumamente básica estos tres elementos del consentimiento informado. Yo enfatizaría dos cosas, ¿no? Dentro de la tesis del paternalismo blando, ¿no? El punto de partida de que no podemos presumir que las personas no son autónomas, sino todo lo opuesto, tenemos que presumir que son autónomas. Y desde el lado de las acciones comprendidas, que existe un derecho a interrumpir la alternativa terapéutica o el procedimiento diagnóstico, ¿no? Y esto lo podemos encontrar, ciertamente, esto último, lo podemos encontrar en nuestro derecho legislado. Por ejemplo, la ley 29414, esta famosa ley de los derechos de las personas usuarias, que en realidad es una modificatoria de la Ley General de Salud, menciona en su artículo 15 que la persona tiene derecho a su consentimiento informado, que implica, entre otras cosas, la posibilidad de este, pedir la interrupción de un tratamiento, ¿no?
Este dato es importante. Luego el artículo 15.2, ¿no? Que nos habla de que la información que debe obtener la persona debe ser necesaria, comprensible, completa, oportuna y continuada. Este dato, no pierdan de vista lo de continuada, que lo vamos a ver en breve. Luego tenemos esto, ¿no? El artículo 24 del reglamento de la ley, que precisamente también menciona, ¿no? Que toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, ¿no? Claramente, este, que habla de consentir y rechazar, pero el artículo 17 del mismo reglamento establece el derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Nuevamente tenemos consentimiento, rechazo y revocación, los tres componentes, ¿no? De lo que comprende el derecho al consentimiento informado. Bueno, vamos a algunas notas dogmáticas adicionales. Creo que la más importante de estas, les pido por favor que la anoten con mucho cuidado, que no la perdamos de vista, es que el consentimiento informado no es un momento. No es un momento pequeño en donde la persona finalmente toma la decisión de consentir, por ejemplo, a una alternativa terapéutica, suscribiendo, dependiendo de las características de la alternativa, ¿no? Suscribiendo un documento autorizando precisamente que se aplique sobre ella. El consentimiento informado es un proceso, un procedimiento antes que un momento. Da desde el inicio, cuando se gesta la relación médico-paciente, y poco a poco se va entregando información, se van haciendo preguntas, se van dando respuestas, se van dando espacios para pensar, para reflexionar, para hacer un juicio sobre qué es lo que creemos que es mejor para cada uno, ¿no? El consentimiento informado arranca desde ese momento. Es un procedimiento. De hecho, si consideramos, si incorporamos, si no nos queda duda que revocar es parte del derecho al consentimiento, pues con mayor razón lo entendemos como un procedimiento, porque revocar es un proceso que ocurre precisamente luego del consentimiento. Entonces, si tu derecho abarca ambos momentos, consentir y revocar, entonces es imposible pensar el procedimiento, el derecho al consentimiento como un solo momento y mucho menos como ese papel que se firma en varias circunstancias, ¿no? Sino que es todo un procedimiento que permite que la persona pueda constantemente ejercer su autonomía y su agencia, ¿no? Entonces no hay que perder de vista ese detalle. La información se actualiza, las circunstancias cambian y entonces hay que confirmar en varias oportunidades la continuación en la alternativa. De ahí que esté la opción de revocar. Bueno, esto ya lo había mencionado, no solo es informar sobre los procedimientos diagnósticos y alternativas terapéuticas disponibles, sino también qué pasa si es que no se elige ninguna, ¿no? Es una información muy importante. Luego, y sobre todo cuando son intervenciones complejas, intervenciones que comprometen la integridad de las personas, ¿no? Que pueden comprometer la integridad de las personas, lo que se suele eh, exigir precisamente desde la literatura dogmática es que todos los riesgos, independientemente de su probabilidad, sean informados al paciente. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a someter a una alternativa terapéutica y el 90% de los casos o el 99% de los casos, el riesgo es algo leve y en el 1% o 0,1% de los casos ocurre un caso, una situación, una reacción o una complicación realmente letal. El hecho de que sea muy pequeña la probabilidad no significa que ya no se debe informar. En este tipo de circunstancias, ¿no? Críticas, en donde se necesita un consentimiento, es importante que se entreguen todos los riesgos, todos los que hayan sido documentados deben ser informados, ¿no? Por documentados me refiero, por ejemplo, a riesgos que se hayan descubierto por medio de investigaciones observacionales o por medio de ensayos clínicos. Es a partir de este tipo de investigaciones que podemos afirmar qué tipo de riesgos son los que deben comunicarse, porque han sido documentados, hay evidencia de ellos, hay evidencia de que esto puede ocurrir como consecuencia de la alternativa terapéutica, ¿no? Hay que incluir todos los que se puedan, ¿no? Todos los que estén disponibles. Es, eh, bueno, ya habíamos mencionado que sea en un lenguaje ordinario, no hay más que decir eso, ¿no? Este, a partir de los 8 años,
hay que considerar el asentimiento de los menores, es decir, si bien los menores son menores de edad y no pueden otorgar su consentimiento, sí tienen derecho a un asentimiento informado. Por lo tanto, por ejemplo, además de este formato, el lenguaje ordinario para adultos que existe, deberá haber un formato, en esas circunstancias, ¿no? Un formato para menores de edad, ¿no? A partir de los 8 años. Con lo cual, el lenguaje ordinario inclusive es mucho más básico, considerando que se trata de preadolescentes, ¿no? Y bueno, un dato clave, un dato que creo que no debería perderse de vista, y es que les sugiero revisar el artículo 5 del Decreto Supremo, del Reglamento de los Derechos de las Personas Usuarias, y una lectura que se puede inferir de este artículo es que existiría una mayoría de edad sanitaria diferente de la mayoría de edad regular, que arranca con los 16 años precisamente, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, para entender la exigencia y las características de cómo debe realizarse un procedimiento de consentimiento informado, por ejemplo, en el caso de eh, mujeres que están solicitando la aplicación del aborto terapéutico. Y de hecho, eso es lo que vamos a conversar en ese momento, ¿no? Existen diversas normas que regulan el aborto terapéutico en nuestro sistema sanitario, ¿no? Han ido evolucionando, para ser más precisos, ¿no? Han ido avanzando sus caracterizaciones en muchos casos. Eh, Tenemos estas tres que están mencionadas ahí en la lámina. Lo interesante es que dos de ellas enfatizan la importancia precisamente del consentimiento informado, ¿no? Y entonces hay algunos puntos importantes que merecen ser discutidos. Por ejemplo, este, el deber de informar y comunicar a la paciente, ¿no? Las características del procedimiento, siguiendo las notas dogmáticas que hemos visto, ¿no? Hablar de los riesgos, por más pequeños que sean, deben ser comunicados en lenguaje ordinario, ¿no? La importancia del consentimiento informado, ¿no? De aceptación del procedimiento. Y un dato importante, ¿no? Las regulaciones vigentes hablan de la existencia de consejería previa y posterior al procedimiento, ¿no? La consejería previa es un paso que es útil, ¿no? Al menos teóricamente, para precisamente informar sobre lo que había mencionado anteriormente, y la posterior es precisamente para poder acompañar a la persona que se ha sometido al aborto terapéutico a sobrellevar su situación. Pero hay una pregunta importante, y de hecho sería interesante que alguien investigue sobre esto, es ¿cómo se lleva a cabo esta consejería previa y posterior? De hecho, ¿cuál es el modelo de relación sanitaria que es predominante cuando pensamos en este tipo de consejerías? ¿Existe suficiente evidencia? Creo que los recientes casos de pedidos y procedimientos de aborto terapéutico en el caso de violación de menores nos muestran que estas consejerías eh, parece que no se hacen bajo un modelo de relación sanitaria fundada en la autonomía relacional, sino eventualmente y en muchos casos en modelos sacerdotales, por ejemplo, ¿no? O modelos de colegas, cuando sabemos que esa simetría entre personas no existe y entonces termina siendo una relación de poder, ¿no? Entonces, algo que debería motivar nuestra preocupación es cómo se están llevando a cabo estas consejerías y bajo qué modelo de relación sanitaria se sustenta, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? Una duda que me deja este tema de la regulación del consentimiento informado en caso de aborto terapéutico, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se tiene prueba de una menor que sufre violencia intrafamiliar, ¿no? Las regulaciones vigentes exigen que al ser menor de edad, cuentes con la presencia de su representante familiar o quien tenga potestad. Pero si existe una relación de violencia intrafamiliar, ¿cómo podemos asegurar que no haya coerción y coacción a la hora de tratar de garantizar este derecho, como habíamos mencionado láminas atrás, ¿no? Entonces, claro, un punto importante, una exigencia que debería considerarse es siempre, siempre evaluar el procedimiento de consentimiento informado desde una perspectiva relacional, porque eventualmente, y creo que jurídicamente se puede justificar, de hecho, hay legislación comparada que permite esta posibilidad.
que en caso de menores de edad, en donde haya evidencia confirmada de situación de violencia intrafamiliar, eh, evitar la presencia precisamente de estos familiares que son agresores para precisamente asegurarse que el consentimiento sea genuinamente libre, ¿no? Sin coerción ni coacción, lo que es un dato muy importante que no debería perderse de vista, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que podemos hablar sobre el consentimiento libre e informado, y lo que corresponde ahora es conversar brevemente sobre la objeción de conciencia sanitaria. ¿No? En términos generales, se podría decir que la objeción de conciencia es un asunto para muchos excepcional, es un tema muy interesante de discutir, de hecho, desde filosofía del derecho, de la justicia y bioética. Eh, pero bueno, un breve antecedente es que, y si quieren leer a detalle esta lámina, pueden poner pause en este momento. Bueno, ahora sí continuamos. Hay esta importante distinción entre desobediencia civil y objeción de conciencia, ¿no? Solamente voy a leer esta cita de Prieto y de Nino que me parece importante, ¿no? La objeción de conciencia puede entenderse como la inobservancia de una norma cuya obligación jurídica se encuentra en fuerte contradicción con las obligaciones morales y religiosas de la persona que ejerce este derecho, ¿no? Según Prieto dice, se agota en la preservación del propio dictamen de conciencia en rehusar el cumplimiento de un deber jurídico que se considera injusto, que suscita el reproche moral. La gran diferencia finalmente entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, que es otra forma de desobediencia jurídica, es que tú puedes desobedecer una norma por una razón distinta a la que motiva tu desobediencia, en el caso de la desobediencia civil, ¿no? Puedes, em, eventualmente cuestionar, por ejemplo, la existencia de una norma, saliendo a protestar y incumpliendo ciertas normas sobre, por ejemplo, cómo debe permitirse el flujo del tráfico. En ese caso estás incumpliendo una norma, pero porque estás utilizando ese incumplimiento para cuestionar una norma diferente, que es lo que se conoce como un acto indirecto. A diferencia, por ejemplo, de la objeción de conciencia, que solo aplica cuando uno desobedece una norma que en efecto contradice sus convicciones. Por ejemplo, este, bueno, pensemos en el caso que habíamos mencionado hace un rato, el caso de María Benito, ¿no? Hubo una orden judicial que precisamente exigía que haya la opción de desconectar a la paciente de su soporte vital, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió? Que muchos profesionales sanitarios decidieron objetar y por razones de conciencia y por lo tanto no se encontraban obligados de respetar esta decisión judicial. ¿No? Fue muy complicado, finalmente llegó a poder ejecutarse, pero con muchas dificultades. Como ustedes comprenderán, el rechazo a cumplir esta orden judicial se debe porque esta desobediencia de no respetarla, de no obedecerla, choca directamente con un deber o una convicción ética o religiosa, ¿no? De la persona que desobedece. Un dato final sobre la objeción de conciencia es que cuando uno revisa la literatura jurídica transnacional, puede notar que desde las lecturas liberales hasta las lecturas conservadoras reconocen la existencia de este derecho, ciertamente con un alcance diferente, y cada una afirmando su excepcionalidad más que otra concepción, ¿no? Pero finalmente todos reconocen la existencia de un derecho a la objeción de conciencia. Y todas estas perspectivas, ¿no? Todo el espectro ideológico jurídico lo reconoce porque finalmente hay aspectos valiosos que reconocer alrededor de la objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es la integridad moral, ¿no? Que en resumidas cuentas es la fidelidad en la adhesión a las normas morales que uno se fija, y también la conciencia, ¿no? Que es precisamente la autorreflexión que tenemos todas las personas para determinar si nuestros actos son obligatorios o prohibidos, correctos o incorrectos, ¿no? Y precisamente implica esta sanción interna que uno tiene cuando realiza algo que contradice sus convicciones más profundas, que inclusive puede estar dispuesta a defender públicamente.
Entonces, estos dos valores, estos dos aspectos son los que finalmente ayudarían a entender por qué todo el espectro ideológico político en el derecho reconoce, con diversos matices, ciertamente, pero reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Y bueno, ¿dónde está la regulación de la objeción de conciencia en nuestro sistema jurídico? Bueno, desde el punto de vista del derecho legislado, tenemos la Ley de Libertad Religiosa, en cuyo artículo 4 precisamente reconoce el derecho a la objeción de conciencia y ha sido desarrollado un poco mejor, un poquito mejor en el reglamento de esta misma ley, ¿no? Que en su artículo 8 siempre dice que el ejercicio de este derecho es válido siempre que no atenta contra los derechos fundamentales, la moral y las buenas costumbres, ¿no? Una restricción bastante abierta que permite e inevitablemente nos lleva a una discusión que tendrá que resolverse en el ámbito judicial. El hecho de reconocer un derecho y al mismo tiempo en su formulación mencionar sus limitaciones normativas, ¿no? Utilizando el concepto de derecho fundamental y principio de Robert Alexi, por ejemplo, nos lleva a concluir que se va a necesitar, y de hecho se necesita, mucho derecho jurisprudencial para poder interpretar adecuadamente cómo entender este derecho, ¿no? Y bueno, pensemos también en qué es lo que, hablando de jurisprudencia, qué es lo que nuestra jurisprudencia ha mencionado sobre el derecho a la objeción de conciencia. Hay cuatro anotaciones que me gustaría enfatizar. La primera es que hay eventualmente una discusión, ¿no? La ha habido, sobre cómo entender, cómo caracterizar al derecho de objeción de conciencia. Bueno, existe varias jurisprudencias en el Tribunal Constitucional que finalmente reconoce que la objeción de conciencia es una manifestación específica, ¿no? De la libertad de conciencia, que está reconocida en nuestra Constitución. No es exactamente un derecho nuevo, no es un derecho independiente, autónomo, sino que es una manifestación dentro de un derecho, dentro de una libertad especial, que es la libertad de conciencia, ¿no? Eh, un dato clave, además, es que la objeción de conciencia puede emerger no solo ante el incumplimiento de una obligación jurídica, constitucional o legal, sino también infralegal, o, por ejemplo, a través de la desobediencia de una orden judicial, ¿no? O en base a normas de derecho privado. Luego, dice, la objeción de conciencia es un acto protegido, pero muy excepcional. Esto es muy importante. Y en este sentido creo que coinciden casi todas las concepciones del derecho en el espectro ideológico político, ¿no? Todas reconocen la excepcionalidad de la objeción de conciencia. Tal vez hay menos o más excepcionalidad, pero en general todas las concepciones la reconocen. Este, pero claro, la excepcionalidad presupone desde el punto de vista argumentativo la existencia de una mayor carga de argumentación y asegurarse precisamente en términos probatorios, ¿no? Que existe una contradicción entre la norma que se está desobedeciendo y los mandatos de conciencia que tiene el sujeto objetante. Entonces, estas vendrían a ser las cuatro cuestiones importantes de las caracterizaciones del derecho a la objeción de conciencia en nuestra jurisprudencia. Y lo que toque ahora es analizar algunas notas sobre la titularidad de este derecho. La primera es que de todas maneras incluye a toda persona natural que tiene una implicancia directa sobre la actividad que se opone a las convicciones morales o religiosas. Esta es una discusión muy interesante y de hecho esta es parte de la discusión que eventualmente sucederá y eventualmente seguirá sucediendo conforme estas discusiones se lleven a sede judicial. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos, como en Chile, que es ellos tienen este problema que voy a narrar, en donde el aborto ha sido legalizado para más supuestos, además del aborto terapéutico, ¿no? Este, en este caso, en estos distintos casos que no son aborto terapéutico, hay una discusión de quiénes tienen titularidad para ejercer la objeción de conciencia, ¿no? Claramente podría ser el médico que se encarga precisamente de practicar el aborto, ¿no? Directamente, pero, por ejemplo, este derecho a objetar alcanza al personal administrativo que recibe las llamadas y separa la sala en donde se va a practicar el aborto.
abarca al anestesiólogo. ¿Quiénes están comprendidos dentro de esta implicancia directa de la práctica del aborto? Es una discusión importante, es una discusión que se tiene en diversas latitudes, en España, en Chile, eventualmente la tendremos, si por ejemplo, pensando en el tema del aborto, ¿no? Si es que llega el momento en que se amplíen los supuestos, pero finalmente lo que te dicen es que si hay alguna implicancia que tiene que haber, es la implicancia precisamente de cooperar eh, sustancialmente en la práctica de la actividad cuestionada, ¿no? Y en ese sentido, planificar o hacer la labor administrativa no tiene un involucramiento directo en el cuerpo de la mujer, por ejemplo, que se va a someter a un aborto, pero, por ejemplo, el anestesiólogo sí, el obstetra, la obstetra, ¿no? El profesional de medicina, todos ellos que están involucrados en la práctica completa del aborto, tendrían la posibilidad de ser titulares de un derecho a objetar, pero no un profesional administrativo que no tiene ninguna relación directa con el cuerpo, con la intervención quirúrgica específica, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran debate sobre qué implica implicancia directa, pero no deja de ser cierto que debe haber una implicancia directa. Un dato interesante también, me parece importante mencionar, es que la literatura suele tener una postura divergente con relación a si las personas jurídicas pueden ser objetantes. Hay literatura y jurisprudencia internacional que habla que las personas jurídicas tienen derechos humanos, ciertamente, y hay precisamente esta gran duda. El derecho a la objeción de conciencia abarca a las personas jurídicas. Y bueno, ¿qué es lo que dice la literatura, al menos eh, que sostiene una visión liberal del derecho de objeción de conciencia? Dice, las personas jurídicas no deberían estar incluidas como objetoras colectivas o institucionales de conciencia, ¿no? En tanto son instituciones ideológicas, es decir, que la objeción de conciencia debería ser un derecho exclusivo de las personas de carne y hueso, ¿no? Esto es lo que sostiene Luis Prieto, un importante jurista constitucional, ¿no? Y de aquí se sigue dos conclusiones, ¿no? Dos puntos. En primer lugar, y es el obvio, que las instituciones públicas no pueden ser objetoras, obviamente. Una institución pública, una persona jurídica pública, un hospital, por ejemplo, de salud, no puede en sí mismo como hospital ser objetor de conciencia, porque eso sería algo que violaría el principio de laicidad estatal, ¿no? El hecho de que las decisiones públicas no pueden basarse exclusivamente en insumos religiosos, o mejor dicho, no pueden utilizar insumos religiosos, exclusivamente religiosos, porque son insumos que nadie está obligado a creer, salvo los creyentes de la fe de esa religión que sostiene ese insumo, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido, claramente, y creo que cualquier lógica dentro de un Estado constitucional nos diría que, en efecto, las instituciones públicas no pueden ser objetoras, ¿no? Esto, de hecho, es muy interesante porque cuando uno revisa información sobre la objeción de conciencia, potencial que hay en muchos países donde el aborto, por ejemplo, es legal sin ningún supuesto, hay un dato que da Prieto Sanchís, que dice que más del 90%, si no me equivoco, de todos los hospitales públicos, no sé, perdón, casi el 2%, 3% de los hospitales públicos eh, se practican abortos. El resto no se practican, o sea, casi todos los abortos de España se practican en instituciones privadas, porque en los espacios, en las instituciones públicas, casi todos los profesionales de salud son objetantes. Esa es la idea, ¿no? La abrumadora mayoría, más del 90% de los abortos en España, son realizados en instituciones privadas, porque la mayoría de médicos y médicas en España son objetantes. Este dato muy, muy interesante y perturbador, ciertamente, lo menciona Luis Prieto Sanchís cuando analiza la objeción de conciencia sanitaria en clave constitucional, ¿no? Entonces, notamos ahí que no se permite a una institución pública ser objetante, pero las personas de carne y hueso, los profesionales sanitarios que trabajan para la institución pública, sí pueden ser objetores. Y bueno, este, las instituciones privadas podrían ser objetoras, ¿no? Pero en realidad, y solo cuando se trata de servicios que no están obligadas a brindar o cuando no tienen ningún vínculo de coordinación
con el Estado, ¿no? Esta podría ser la excepción o la tingencia específica para las instituciones privadas objetoras. Bueno, algunos deberes, algunas notas dogmáticas y deberes éticos relativos a la objeción de conciencia, para ya terminar esta, este video. En primer lugar, si un profesional sanitario es objetante, y claramente lo es, tiene un deber previo de informar a sus posibles empleadores, pacientes, clientes, consumidores, ¿no? Antes de implicar precisamente sus potenciales objeciones para realizar servicios, ¿no? Y se recomienda que si un profesional es objetante, si un profesional se va a rehusar a practicar abortos, lo haga con mucha anticipación y de manera escrita, para que precisamente la administración del centro asistencial pueda planificar la realización del servicio que el objetante se niega a practicar. Luego está este otro deber, que es el deber de revelar opciones para obtener el servicio moralmente controvertido por su conciencia. Es decir, si eventualmente un profesional sanitario está en contra, por ejemplo, de la esterilización quirúrgica en mujeres que nunca han tenido hijos, pensando en el ámbito de la salud reproductiva, y quiere objetar por razones de conciencia, eventualmente podría objetar, pero tiene el deber de derivar o de informar a la paciente de otro lugar o de otro profesional en el centro asistencial o en otro, en donde puede obtener el servicio que ese profesional ha objetado. Porque finalmente es un derecho que abarca solamente el foro interno de la persona. No debería afectar, si es posible, el derecho de la persona, del paciente, ¿no? Entonces, debe referirlos, ¿no? A pacientes, clientes y consumidores al servicio moralmente controvertido por su conciencia, porque esto no es una implicación directa, ¿no? Es muy cercano a la labor administrativa, ¿no? Referir es una labor en buena cuenta, no exclusivamente, pero en buena cuenta administrativa. Y bueno, el último deber que me parece clave y es muy aplicable a nuestras circunstancias, el deber de realizar esos servicios en circunstancias de emergencia, cuando el paciente corre riesgo de efectos adversos para la salud y no es posible una referencia oportuna. Y en ese sentido, creo que eventualmente todas y todos coincidiríamos, el aborto terapéutico, por su naturaleza de emergencia, de situación crítica de salud de la gestante, estaría fuera del alcance del derecho de objeción de conciencia sanitaria, debido a la implicación, a la potencial grave, grave, muy grave afectación de los derechos a la salud y la vida de la gestante. Se sigue entonces que en el caso de aborto terapéutico no está posibilitado, no sería justificado que una persona pueda ser objetante de conciencia, que un profesional sanitario. Y esto además, que forma parte de la literatura bioética, como podemos ver ahí en las citas, y constitucional, es además compatible claramente con nuestro derecho legislado, en tanto precisamente autoriza el ejercicio de este derecho siempre que no atente contra los derechos fundamentales. Y en ese sentido, el aborto terapéutico, ¿no? Presupone un grave riesgo, no solamente un alto riesgo, sino un grave riesgo al derecho a la vida y a la salud de la gestante. Y este gran riesgo que existe, ¿no? El gran peligro que puede ocurrir tiene suficiente peso para vencer a la objeción de conciencia. Con mayor razón si la entendemos como un bien, ¿no? Lo entendemos como un derecho excepcional. Bueno, muy bien. Aquí dejo anotada la literatura, parte de la literatura que he empleado para poder hacer esta pequeña exposición. Me he pasado el tiempo, pido disculpas nuevamente. Es muy difícil discutir estos temas en poco tiempo. Hay muchas anotaciones y matices que inclusive me es muy difícil lograr en tan pocos minutos, pero espero que sea de utilidad y nuevamente varias de esas literaturas, toda esa literatura la tengo eventualmente, varias de estas la tengo digitalizada, así que me pueden escribir a mi correo y yo con mucho gusto se las puedo compartir. Muchísimas gracias y ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.